InnoDB es un sistema de almacenamiento de datos de código abierto utilizado en el DBMS MySQL, en el que se incluye como formato de tabla básica o estándar desde la versión 4.0. Dentro de sus características principales destacan el manejo de integridad referencial, bloqueo de registros y transacciones de tipo ACID. En sus inicios MySQL utilizaba el formato MyISAM, pero este se fue modificando para dar lugar a InnoDB por sus ventajas ya mencionadas. Los DBMS que utilizan InnoDB son MySQL y MariaDB. Cabe mencionar que InnoDB se convirtió en un producto de Oracle Corporation después de su adquisición de Innovase. Entonces, Innovase es la empresa que se encargó de desarrollar InnoDB. Y en octubre del 2005, Oracle compró Innovase, apoderándose así de InnoDB. Algo muy interesante acerca de InnoDB es que tiene una licencia dual. ¿Qué significa esto? Bien, pues lo que quiere decir es que se puede distribuir bajo dos licencias. La primera licencia se distribuye bajo la licencia pública general de GNU, pero también puede ser objeto de licencia las partes que se deseen combinar con InnoDB en algún software específico. MySQL AB es una compañía de software fundada en 1995, creadora del sistema administrador de bases de datos relacionales MySQL y una de las más grandes empresas de software libre del mundo. InnoDB soporta transacciones de tipo SQL y de tipo AX. AX quiere decir Extended Architecture, al igual que maneja una facilidad para el bloqueo de registros e integridad referencial. Una característica, quizás sea esta la más importante de todas en las ventajas, es que nos permite tener las características de ACID, que significan Atomicity, Consistency, Isolation y Durability, que en español serían atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, garantizando así la integridad de las nuevas tablas. Es probable que si nuestra aplicación hace un uso elevado de insert y update, notemos un aumento de rendimiento con respecto a cualquier otro motor de almacenamiento. Entonces, eso significa que si vamos a usar muchas instrucciones de insert o update, la mejor opción será InnoDB. Otra cosa también para hablar será que InnoDB ofrece un gran manejo de fiabilidad y consistencia de datos. InnoDB realiza bloqueos a nivel de fila y también proporciona funciones de lectura consistente sin bloqueo al estilo Oracle en sentencias select. Estas características incrementan el rendimiento y la capacidad de gestionar múltiples usuarios simultáneos. No se necesita un bloqueo escalado en InnoDB porque los bloqueos a nivel de fila ocupan muy poco espacio. Otra característica para mencionar es que soporta restricciones de foreign key en consultas SQL. Aún dentro de las mismas consultas pueden incluirse libremente tablas de tipo InnoDB con tablas de otros tipos. A pesar de estar totalmente integrado con el servidor MySQL, esto no es una desventaja, ya que el motor de almacenamiento InnoDB mantiene su propio pool de almacenamiento intermedio para tener una caché de datos e índices en la memoria principal. Entonces, InnoDB almacena sus tablas e índices en un espacio de tablas, el cual puede consistir en varios ficheros o particiones de disco. Esto difiere, por ejemplo, del motor de MyISAM, donde cada tabla se almacena empleando ficheros separados. Por último, las tablas en InnoDB pueden ser de cualquier tamaño, aún en sistemas operativos donde el tamaño de fichero se limita a 2 GB. Ahora vamos a pasar por el lado de las desventajas. El diseño de su estructura es mucho más complejo que el diseño de una tabla en MyISAM. Es decir, que es mucho más fácil usar y administrar información en MyISAM que en InnoDB. No soporta búsquedas de full text, o sea, no podemos encontrar
un match de un texto completo, sino solo por palabras. Otra desventaja sería su pobre rendimiento en operaciones sencillas, como seleccionar datos si los comparamos con las tablas MyISAM, como ya había mencionado anteriormente. Es más fácil administrar la información usando tablas MyISAM que en InnoDB. Debido a que InnoDB tiene que hacerse cargo de las diferentes relaciones entre las tablas, los administradores de datos y los creadores de los esquemas, le toma más tiempo realizar operaciones sencillas. Existen diferentes alternativas para la utilización de un motor de base de datos. No necesariamente tenemos que usar InnoDB. Vamos a hablar sobre dos alternativas que se eligieron al azar. La primera es MyISAM y la segunda es TucoDB. TokuDB es un mecanismo de almacenamiento de MySQL y MariaDB, especialmente diseñado para conseguir altas prestaciones con cargas de escritura elevada. Lo consigue vía indexación de árboles fractales, lo que se basa en algoritmos de caché distraídos. Esta estrategia para conseguir sistemas con uso eficiente de memoria fue originalmente desarrollada de forma conjunta por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Rutgers y la Universidad Estatal de Nueva York, SUNY en Stony Brook. TokuDB es un mecanismo escalable con características ACID y MBCCC que mejora las queries basándose en su indexación, permite la modificación online del esquema y reduce el retraso del esclavo tanto si funciona basándose en disco duro o en memoria flash. Actualmente se prevé que TokuDB reemplazará a InnoDB, ya que tiene mejor rendimiento en varios aspectos como se podrá observar. La gráfica es una comparación entre InnoDB y TokuDB para ver quién inserta más rápido 1.000.000 de filas. Fácilmente se puede ver que TokuDB gana este test, ya que como se mencionó, TokuDB está diseñado para lidiar con una cantidad masiva de datos, a diferencia de InnoDB. Con este test se concluye que TokuDB inserta una tasa de 17.028 filas por segundo, mientras que InnoDB inserta 1.050 filas por segundo, siendo casi 16 veces más eficiente TokuDB que InnoDB. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente test, que compara a ambos motores de almacenamiento, el test de compresión. Este test básicamente lo que trata de ver es qué tanto puede comprimir un motor de almacenamiento. Entonces podemos observar que InnoDB es capaz de comprimir hasta 4 veces un bloque, mientras que TokuDB es capaz de comprimir el mismo bloque 29 veces, siendo TokuDB nuevamente el ganador de este test. Y por último, vamos a ver cómo funcionan ambos motores de almacenamiento con el test de slave lag. Slave lag es un tiempo de retardo que se toma el motor de almacenamiento para poder ejecutar otra acción u otro comando. Bien, entonces para tener una mejor idea, este retardo se da cuando se le pide que realice alguna consulta. Podemos observar en la gráfica que cuando se realizan pocas acciones, ninguno de los dos tiene lag. Cuando la cantidad de acciones que se le piden ya es una cantidad considerable, TokuDB mantiene su tiempo, por lo que no tiene lag, y InnoDB empieza a tener lag. Y cuando las acciones ya van a un número mucho más grande, TokuDB sigue manteniéndose sin brindar lag e InnoDB tiene un crecimiento en el tiempo de retardo. Este slave lag es muy importante y hay que tener mucho cuidado con esto, ya que en algunas consultas, cuando se realizan subconsultas y no hay índices, el slave lag puede durar incluso hasta horas para que todo regrese a la normalidad. Bueno, MyISAM es por excelencia la alternativa a InnoDB, y esto se debe porque, como mencioné al inicio del video, al inicio se utilizaba MyISAM y luego InnoDB desplazó esta tecnología.
Ahora vamos a hablar sobre comparaciones entre MyISAM e InnoDB y cómo estos manejan la información. Bueno, MyISAM deja al sistema operativo la tarea de hacer la caché de las lecturas y escrituras de los registros, mientras que InnoDB realiza él mismo la tarea, combinando cachés de registros y de índice. InnoDB no envía directamente los cambios en las tablas al sistema operativo para que las escriba, lo que puede hacerlo mucho más rápido que MyISAM en ciertos escenarios. InnoDB almacena físicamente los registros en el orden de la clave primaria, mientras que MyISAM los guarda en el orden en que fueron añadidos. Cuando la clave primaria se escoge de acuerdo con las necesidades de las consultas más habituales, esto precisamente puede suponer una mejora sustancial del rendimiento. Por otro lado, si los datos se insertan en un orden que difiera sustancialmente del orden de la clave primaria, se obliga a InnoDB a reordenar los datos para mantenerlos en un orden adecuado. InnoDB tampoco dispone de la compresión de datos de la que disfruta MyISAM, de modo que tanto el espacio en disco como la de caché en la memoria RAM pueden ser más grandes. Este problema se ha reducido en MySQL 5.0, reduciéndolo en un aproximado de 20%. InnoDB se recupera de un problema volviendo a ejecutar sus logs, mientras que MyISAM necesita repasar todos los índices y tablas que hayan sido actualizados y reconstruirlos si esos cambios no han sido escritos en disco. El primer proceso requiere más o menos el mismo tiempo siempre, mientras que el segundo aumenta con el tamaño en la base de datos. Cuando opera con transacciones ACID, InnoDB debe escribir en disco al menos una vez por cada transacción, aunque puede combinar las escrituras de varias inserciones concurrentes. Ventajas de utilizar MyISAM: mayor velocidad en general a la hora de recuperar datos, recomendable para aplicaciones en las que dominan las sentencias select ante los inserts y updates. Este punto es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo dependiendo de la vista o del punto de vista del que se vea. Y es precisamente la ausencia de las características de atomicidad, ya que si lo miramos como una desventaja, no tiene que hacer comprobaciones de la integridad referencial, ni bloquear las tablas para realizar las operaciones. Pero si lo miramos como una ventaja, esto nos lleva a una mayor velocidad. Ahora, en desventajas, las tablas pueden llegar a dar problemas en la recuperación de datos, y el bloqueo de las tablas cuando se inserta o actualiza un registro es otra posible desventaja, ya que el resto de las operaciones quedarán a la espera de la inserción o actualización del registro. En conclusión, la elección de uno u otro dependerá mucho del escenario donde se aplique. A nivel general, en la elección se pretende conseguir la mejor relación de calidad acorde con nuestra aplicación. Si necesitamos transacciones, claves foráneas y bloqueos, tendremos que escoger InnoDB. Por el contrario, escogeremos MyISAM en aquellos casos o escenarios en los que predominen las consultas select a la base de datos. En resumen, si vamos a necesitar una base de datos en la que insertemos, eliminemos usuarios, será mejor InnoDB. Por el contrario, si vamos a manejar una base de datos que no tiene mucha variabilidad en el número de registros, entonces la mejor opción sería MyISAM, ya que solo vamos a andar consultando la base de datos